Problema de diseño. Problema de diseño. Ok. Recuerden, por favor, para el problema de diseño, ustedes van a tener que buscar la mayoría de los parámetros, por lo tanto los enunciados son más cortos. Dice, se requiere diseñar una transmisión por medio de engranaje recto para reducir la velocidad de un motor eléctrico y suministrar potencia a un generador eléctrico. El motor suministra una potencia de 3.5 kilowatts a 1800 RPM. Por condiciones de espacio, disponibilidad de materiales, mano de obra y máquinas de herramientas, el piñón debe tener entre 20 y 23 dientes. Un ángulo cónico de paso de 34.50 aproximadamente. Y un radio cónico de paso menor o igual a 180 milímetros. Menor o igual. Los engranes deben tener un ángulo de presión anual de 20, un índice de calidad de 5 y un ángulo entre ejes de 90. El material disponible para fabricar los engranes es acero completamente endurecido, grado 1, con una dureza de 350 brillos. Si se estima que el diámetro del eje es aproximadamente un sexto del diámetro de paso, diseñe y especifique todas las características de la transmisión, siendo lo más conservador posible. ¿Okay? Bueno, estos son entonces los datos disponibles. Esto es lo que podemos entrar del problema en cuanto a datos: máquinas conductoras, velocidades, ángulos, materiales, etcétera, etcétera. Número de dientes del piñón, según el problema, debería estar entre 20 y 23. O sea que el número de dientes del piñón tendrá o 20 dientes, o 21, 22, 23. Recuerden, el número de dientes, valores enteros. ¿Ok? Pero uno de esos que me podría servir. ¿Ya? El ángulo cónico de paso del piñón lo puedo calcular con esta ecuación en función del número de dientes del piñón y del número de dientes del engrane. ¿Ok? Por supuesto, a partir de esa ecuación, yo puedo despejar el número de dientes del engrane. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el ángulo cónico de paso me lo daban también como dato aproximado. El ángulo cónico es ese diagrama que está ahí. Sí, ángulo cónico de paso. Ese, bueno, el problema era 34,50. ¿Ok? Entonces, en parte se facilitó mucho el diseño con esto. Pero si no se lo hubiese dado, ustedes siempre hubiesen asumido cualquier valor, ya que consideraban conveniente. Y ya los resultados le indicarían si la selección es adecuada o no. O ir iterando hasta ver ya si me da un mejor resultado. ¿Cuál es el valor ideal para ese tipo de ángulo, profe? Ya es solo no hay valor ideal, entre comillas. Depende de la aplicación, de las condiciones de trabajo. Ok. Total, durante el piñón, pues, de 20 a 23, el ángulo cónico del paso del piñón, 34,50, dato del problema, que recuerden que pudiese ser aproximado, ¿okay? Pero buscamos el valor que me da el problema. Y el número de dientes del engrane entonces, o es 2909, o 3054, 3201, 3345. ¿Ok? Bueno. Por ahora trabajaremos con ese valor. ¿Por qué razón? Simplemente por eso. ¿Okay? Los números de piñón entre 20 y 23. Ya. Los números de dientes tienen que ser en valor entero, así que para no desviarme mucho y para tratar de conservar en lo posible todos los datos ya a lo más próximo que me dan el problema, entonces voy a trabajar con ese valor. Simplemente porque es más cercano a lo mirar. Por eso. Ya después veré si me sirve o no me sirve. Pero por ahora así lo selecciono. Total, entonces ya voy a trabajar con un lente de piñón de 22, con un lente de engrane de 32 y calculando ahora o recalculando el ángulo cónico de paso, porque obviamente cada número de dientes, de todas formas me da 34,500. Muy 34,51. O sea, todavía muy cercano. Y el ancho me decía un valor aproximado, ¿okay? Lo cual es aceptable. Bueno,
El azucero, que es, vamos a decirlo, el radio cónico de paso, lo puedo calcular por esta ecuación. Azucero me lo daban como dato, me decía que tiene que ser 180 o menos. ¿Okay? El ángulo cónico de paso ya lo tengo también recalculado para los números de dientes preestablecidos, 32. Por lo tanto, de esa ecuación puedo despejar el diámetro de paso del piñón y me da 203.95. ¿Ok? Recuerden, el diámetro es una de las variables fundamentales. ¿Ok? Entonces, relacionando las ecuaciones, porque recuerden, los problemas de diseño son simplemente problemas de relación de ecuaciones. Tienen un montón de ecuaciones. Y tengo unos poquitos datos disponibles. Bueno, voy a ver cómo hago para, a partir de los poquitos datos que tengo, obtener todos los otros valores. Ya, relacionando ecuaciones, simplemente. Esto es diseño. Ok. Una vez que tengo el diámetro de paso y por supuesto ya el número de dientes, puedo calcular simplemente el módulo despegando de la ecuación. Entonces el módulo es diámetro de paso ante el número de dientes del piñón. Diámetro de paso al piñón, número de dientes del piñón. Lo sustituyo y me da 9.27. ¿Ok? Obviamente al ir a la tabla de módulos normalizados, porque necesito trabajar con módulos normalizados, no tengo un valor del 9.27. En la tabla tengo o 9 o 10. Ya, son los valores, vamos a decirlo, o el intervalo con el que podría trabajar. Ok. A ver, módulo. Seleccionamos 10 porque nada más está ahí, el 10. 9 y 10. Ya. Trabajo segunda opción, trabajo primera opción. Ya. Ok. Pero son, vamos a decirlo, de acuerdo al valor 9.27, los que podría utilizar. Okay. Vamos a agarrar 10. 9 o 10. Vamos a agarrar 10 porque es la opción preferida. No necesariamente. Ya. Porque puede ser que con 9 me dé mejores resultados que medio. Ok. Ahora, como el problema me dice que el azucero tiene que ser menor o igual a 180, ¿ya? Entonces automáticamente, de hecho, si hago los cálculos preliminares, ¿ya? Con 10 se me pasa de 180, con 9 se hace menor a 180. Por esa razón simplemente selecciono tentativamente el 9 milímetros por diente como solo por esa razón, ¿ok? Para que se cumpla la condición del problema de que el radio cónico de paso, el radio cónico de paso sea menor o igual a 180. Solo por esa razón. ¿Ok? Por lo tanto, ya tentativamente, y se habla tentativamente porque no tengo un resultado definitivo. Los factores de seguridad son los que me van a decir si esta selección es adecuada o no, pero por ahora trabajo con valores tentativos. Número de piñón 22, número de gran 32, ángulo cónico de paso del piñón 34,108, módulo 9. Con ese módulo 9, ya, al sustituir en la ecuación, ya me resulta que el diámetro me da 198, recuerden, antes era 203. Ya, con 203 el módulo me da 927. Pero ahora si selecciono el módulo 9 y sustituyo la ecuación, me da 180. Y el azucero 174,75. ¿Ok? Entonces me cumple con todas las condiciones del problema entonces y con los datos que obtengo en tablas. Ok. Verificamos velocidad lineal máxima recomendada en la línea de paso. ¿Ya? Recuerden que normalmente a veces que esa velocidad debía ser menor o igual a 5.08 metros sobre segundo o 1000 pies por minuto. Sustituyo la ecuación de velocidad porque tengo el diámetro, tengo la velocidad, tengo todo. ¿Ya? Y esa velocidad me da 18.66. Es decir, casi 4 veces la velocidad recomendada. ¿Ok? Entonces, pero recuerden una cosa, no cumple, pero no es tanto. ¿Ok?
aquí vamos a decirlo, tenemos una disyuntiva. Tenemos dos posibles caminos. O lo dejo así, tal como está, no cumplo con la velocidad y simplemente al final establezco que el funcionamiento no va a ser suave, ¿ya? Y esto que va a presentar ruido y vibración. O cambio todas las variables para lograr que la velocidad sea menor o como máximo igual a la recomendada por la normal para el funcionamiento suave. ¿Cuál decisión tomaría usted? La segunda, bro. Porque si no lo hacemos así, usted no va a poner mala nota, ¿verdad? Yo seguiría con la. No, pero. Bueno. O sea, claro. En realidad, como es un problema de diseño, yo no podría decir que una solución es buena o es mala. ¿Ok? O sea, depende simplemente de cada uno de ustedes como diseñador. Si ustedes dicen, no, selección una está bien, ok, bueno, pero se tiene que estar limitante. No, que voy a cambiar la opción 2, pero yo sé que. Y claro, es más, yo ni siquiera sé si las voy a poder cambiar. Claro, O sea, si al cambiar logro este cometido. Profe, pero ahí no debemos, estoy seguro de eso si quiere. ahí debemos haber utilizado el valor de 10 entonces. ¿Perdón? No. No, porque se pasa de los 180 recomendados por los datos poder. El módulo 10. Y tampoco ahí va a ser mucho cambio. De todas maneras. Y el intervalo era de 21 a tanto, ¿verdad? Exacto. Tampoco era mucho que podáis escoger. Exactamente. Entonces, la opción más recomendable es la primera. El enunciado decía que tenemos que ser conservadores. Entonces, yo como diseñador decidí entonces ya ver o tratar de cambiar a la opción 2, o utilizar la opción 2, que es cambiar todas las variables que inicialmente había seleccionado a fin de lograr, si es que se puede, porque por ahora no sabemos, ya va a ser el intento, pero entonces solamente por ser conservadores, ya voy entonces a trabajar con la opción número 2, cambiar las variables. Ok, total, entonces puedo comenzar con lo que es la velocidad, que ya la tengo como dato disponible. A ver entonces qué puedo cambiar allí, y observo que una ecuación, la variable que puedo modificar es el diámetro, porque la velocidad no la puedo modificar, ya 1800 se queda 1800, ok, pero el diámetro sí lo puedo cambiar obviamente, porque todo lo demás pi es una constante y 6000 es simplemente un factor de conversión. Por lo tanto, yo puedo despejar el diámetro de allí, y para que logre una velocidad menor o igual a 5.08, el diámetro de paso debe ser menor o igual a 53.90. Entonces, de 198, que era el cálculo anterior, lo tengo que reducir ahora a 53.90. Ok, se reduce bastante el piñón. ¿Okay? Profe, ¿cómo sabemos eso directamente? ¿Perdón? A primera instancia no podemos saber cuál es el valor de diámetro que se debe usar. No lo sabe. Lo único que sabemos es que tiene que ser menor a 53, menor o igual a 53.90. No lo sabemos. O sea, puedo trabajar con 50 si quiero, ya para un valor, vamos a decirlo, entero conocido. Ya, podría serlo así, pero bueno. El diámetro de pato, Ese diámetro de pato, exactamente. ahí Bueno, se tiene que tomar. exactamente. Considerando el límite, entonces yo puedo ahora recalcular el módulo, porque ya tengo el diámetro y tengo el número de dientes. Y el módulo en este caso me da 2.45. Entonces, de 9 que había seleccionado, ahora se redujo también a 2.45. Pero igual, cuando viene la tabla de módulos, ese valor no está normalizado, no está a 2.45, entonces yo trabajo con 2.25 o 2.50. Eso es nomás el intervalo con el que puedo trabajar. 2.50, 2.25. ¿Okay? Pues tengo preferidos y seguidos. Pero bueno, son los valores que tengo disponibles como tamaños normalizados. Ok. Por supuesto, como
sé que el diámetro tiene que ser menor a 53.90, ¿ya? Entonces, al utilizar los 50 se pasa, no me interesa entonces, ¿ya? Pues entonces voy a trabajar por el módulo de 2.25 y eso me da entonces un diámetro menor a 53.9. Así es. Ok. Una vez que tengo ya el módulo, entonces tentativamente, de nuevo, el brete del piñón 22, el número de unidad 32, fíjense que no modifiqué los números de días. Ya, no me hizo falta. ¿Ok? No me hizo falta. Lo que modifiqué fueron los diámetros. Claro. También hubiese podido jugar con los diámetros, con los números de dientes, a ver si me lograba esa reducción. ¿Ok? Podría haberlo hecho también así, cambiar los números de dientes, a ver qué era lo que me daba. Pero más expedito y considerando la reducción terrible de la velocidad, era mejor cambiar la geometría. ¿Okay? Pero ustedes lo podrían haber intentado con los números de dientes, pero no había mucho con que jugar allí. Entonces los números de dientes no se modificaron. Pero obviamente, la no modificación de los dientes, el ángulo cónico tampoco se modificó. ¿Ya? Lo que sí, el módulo cambió, antes era 9, ahora es 225, el diámetro antes era 198, ahora es 49,50. El azucero antes era 180 y algo, ahora es 43,69 y la velocidad tangencial con estos datos me da 4,66. ¿Ok? Bueno. Esas son las condiciones entonces, considerando la opción número 2. ¿Ya? De todas formas, como les dije, esta es solamente una opción todavía tentativa. ¿Ya? Yo no sé si con estos parámetros los dientes no necesitan la carga aplicada, porque cambiamos los tamaños. ¿Ya? Entonces los dientes se hicieron más pequeños. ¿Okay? Y al hacerse el diente pequeño, resisten menos carga. ¿Ya? Pero bueno, ¿okay? Siendo conservador, esta fue para mí la mejor solución. ¿Okay? Si usted hubiese seleccionado la opción 1, para mí no hubiese habido ningún problema. ¿Okay? Siempre y cuando lo justificaran adecuadamente y siempre y cuando al final los factores sean adecuados. De hecho, si esto falla, voy a tener que trabajar con esta opción entonces. ¿Ya? Y si ambos fallan, hay que cambiar otra cosa. hay que cambiar entonces las variables otra vez, ¿ya? Hasta que obtener la solución factible, ¿no? ¿Ok? Bueno, factores de reflexión entonces lo calculo con esta ecuación que ya conocemos, ¿ya? Por supuesto tengo unos para piñón y para lineales porque cambia el esfuerzo, ¿ya? Para hacer endurecido grado 1 con 350, la resistencia a la flexión tanto del piñón como del engrane da 119,48. Después de eso vamos a trabajar con estas ecuaciones y si observamos las tablas, fíjense que cada es en función de lo que es la dureza, dependiendo si trabajamos con sistema nuclear o con sistema métrico. Aunque tenemos la gráfica, pero recuerden, trabajamos con ecuaciones paramétricas y para eso necesitan la dureza. ¿Okay? Como dato fundamental. Y el enunciado decía que el material disponible era SAC, ¿ya? O sea, que no tengo así con qué maniobrar. El que yo en el grado tengo que fabricar de ese material. No me queda otro. Ok, no se especifica el número de ciclos de vida, la sumo 10 a la 7, 10 de infinita, por lo tanto y eso es igual a 1, ¿ya? La ecuación de esfuerzo es la que siempre utilizamos para el sistema con que estamos trabajando, el sistema métrico. Entonces, la carga tangencial lo calculamos con esta ecuación para el sistema métrico, por supuesto. La potencia ya la tengo como dato, el diámetro del piñón ya lo había recalculado por la opción 2, y la velocidad, por supuesto, dato también del problema, 1800. Profe, el hipervínculo ese que está al lado del YH igual a 1 que abre. No, simplemente la gráfica y las ecuaciones paramétricas que necesitamos. ¿Okay? Pero nada de eso me hace falta porque supongo que a las 7 ciclos y para llegar a 7 ciclos y eso es igual a 1.
Ahí. Ok. Total, entonces, sustituyendo la carga tangencial me hace 350.21. Por favor, quiero que chequeen lo que es la parte de las variables. Yo no me acuerdo si se introduce en kilowatts o si se introduce en watts. Okay, pero por favor chequen bien ese valor. Okay. Por si acaso. No me acuerdo, sinceramente. No me acuerdo si yo tengo que decir la potencia en kilowatts o en watts. O 3.5 o 3500. Pero bueno, en las ecuaciones ahí dice potencia en tanto. Ya diría, yo era si dice kilowatts o si dice watts. No, profe, dice fuerza tangencial potencia en HP. No, pero el otro sistema, sistema métrico y sistema inglés. Potencia en watts. Igual, o sea, sería 3500 watts entonces. Ah, ok. Sería como de 3500 watts o 3.5 watts. 3.500 watts. 3.5 por 10 a la 3 watts. Ok. El caso cero, ya factor de choque, motor eléctrico que era dato, choque uniforme, generador eléctrico, choque uniforme también, por lo tanto el caso cero va a ser igual a 1. Bueno, sigue más. El caso B, que en función de la velocidad, obviamente con las variables de la velocidad y las variables A y B. A se calcula en función de B, B se calcula en función de la calidad era dada como dato 5, el índice de calidad era 5, sustituyo entonces, obtengo el B, sustituyo en A, obtengo el A, y la velocidad, ya la había calculado anteriormente, y era 4.67, con los cambios que hice para la segunda opción. Por lo tanto, el caso B me da 1.5. Módulo 225 que es el que había seleccionado, ya el caso es entonces se calcula con esta ecuación, sustituyo los valores y al final ese caso S me da 0.505, como les dije, muy bajo, porque siempre va a dar así, no sé por qué será, tengo que revisar esas ecuaciones a ver, pero bueno, como les dije, para engranes cónicos de diente recto, dependiendo de lo que es el intervalo de módulo o paso, utilizan una u otra ecuación. Bueno, el caso M lo calculo con esta ecuación, simplemente en función del ancho de carga, ya sustituyo igual todos los términos, y el caso M me da 1.003. Alma maciza. Para un diámetro menor a 50 milímetros, se selecciona una maciza porque recuerden, eso depende del tamaño relativo. Menor a 5 pulgadas o 130 milímetros. Entonces, alma maciza. Para el tamaño no vale la pena hacer mecanizado en el alma. Para un diámetro del engrane 72, selecciono también una maciza igual o menor a 130. Ya, no es un problema. Para la maciza, el caso es igual a 1, entonces directo. Para la figura 70, con el número de piñón y el número del engrane, el factor geométrico del piñón 0.235, el factor geométrico del engrane 0.200. ¿Cuál es esa, profe? Figura 70. La que ya habíamos visto en el ejercicio pasado. Acá, para calcular el factor geométrico del piñón y del engrane cónico de dientes rectos. Esto es lo que quiero ver. Ancho de carga. No es dato el problema, tengo que calcular según lo que vimos en la parte teórica, se calcula con las ecuaciones, o en función del módulo o asociado solo 3. Ya,
en función de la iglesia del módulo, da 10.5 y a su 0 sobre 3, ya había calculado su 0, me da 14.56. Un tercio de radio, ¿verdad, bro? Un tercio del radio cónico de Pagua, exactamente. Total, entonces, ya. Aquí seleccionamos el menor, pero también tengo una duda, ya, que no me acuerdo si era el menor o el mayor valor. Sinceramente no me acuerdo, pero bueno, ustedes tienen la guía allí, ¿ok? Aquí selecciona el menor valor, pero no estoy seguro de ese resultado. ¿Ok? Aquí selecciona el menor valor, ya, pero tengo que revisar en el libro, ¿ok? Pero bueno, por ahora, si en el libro está bien, selecciona entonces el menor valor, 14.56. Fíjense que esto lo estoy calculando ahorita, ya, y por eso tuve la duda, porque aquí para esta ecuación yo necesitaba el ancho de carga, ¿ya? Es decir, que tenía que haber calculado los primeros antes de calcular esto, ¿ya? Pero bueno, ok, calculo esto, todo sustituyo aquí y obtengo ese efecto, ¿ok? Pero bueno, ahí vamos a decirlo, no es el orden lógico correcto, ya, porque no tenía todavía el ancho de carga, ya, ok, eso es simple. La ecuación no está mal, está bien. Bueno, entonces selecciono el menor valor, ya el 14.56, ok, sustituyo entonces ya que tengo todos los parámetros en la ecuación y el esfuerzo de flexión que me da 88,78, mientras que en délega me da 103,10, ok, los esfuerzos. Temperatura del aceite, el menor valor 200, si no está como